Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del devocional diario Un Ratito en la Palabra. Dios está llevando a cabo una obra de separación y consagración para Él. Vemos que desde el mismo principio Dios quiso establecer el reino de la luz y dijo: sea la luz, y fue hecha la luz. Él separó la luz de las tinieblas. También vemos cómo la maldad de los hombres y el corazón de los hombres se ha corrompido en pecado. Y un hombre llamado Noé fue hallado justo delante de Dios y perfecto en su generación, y halló gracia delante de Dios. Él y su familia fueron separados de toda la corrupción del pecado y fueron entrados en un arca por causa de un diluvio que iba a raer con toda la creación, porque dice las Escrituras que Él se arrepintió, que Jehová se arrepintió de haber creado al hombre por causa del pecado. Y vimos también cómo Dios le instruyó a Noé a que calafateara por dentro y por fuera el arca que fue construido para preservación de vida, para preservación de esa familia en específico de Noé, pero el arca que tiene una connotación espiritual, y el calafatear tiene que ver con sellar, con protección primeramente por fuera, la contaminación del mundo que no entre a nuestras vidas. Esa es la implicación que tiene en lo espiritual, pero también por dentro para preservar el depósito que nos ha sido dado en Cristo Jesús una vez le recibimos como Señor y Salvador en nuestras vidas. Así que Dios está separando. Dios nos quiere para Él, y Dios nos ha creado para su gloria y para su honra. Y hoy día queremos considerar otro ejemplo en las Escrituras de cómo Dios está separando. Y lo vemos en el libro de Josué. En el libro de Josué es el sexto libro del Antiguo Testamento. El libro en general nos describe la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Recordemos que Israel fue cautiva de Egipto por 400 años y luego estuvo en el desierto y permaneció allí 40 años porque desobedecieron a Jehová, y Dios le había dicho que ninguno de esa generación iba a entrar a la tierra prometida. Pero bien, pasados 40 años, ya esa primera generación había fallecido, había muerto en el desierto, y los hijos de Israel, en la nueva generación, aquellos que nacieron en el desierto, era hora de que ellos tomaran posesión de la tierra prometida. Y así que antes de que tomaran posesión de la tierra prometida, Jehová, el Señor Dios, le instruyó a Josué que circuncidaran a los hijos de Israel, los de esa generación. Y en el capítulo 5 de Josué, versículo 4 dice: esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. De manera que la circuncisión tiene que ver con separación y consagración para el Señor. Y está en la ley de Moisés de que al octavo día los hombres tienen que ser circuncidados. Y eso implica separación. Dios está llevando a cabo una circuncisión espiritual en nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Una vez le reconocemos como Señor y Salvador en nuestras vidas, su sangre, hemos sido separados por Él, por la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. La sangre con la cual hemos sido comprados nos separa de todo aquello que es del mundo y de todo aquello que es fuera del propósito de Dios. Muy bien, el versículo 6 dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos
que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y aquí vemos en el sentido también espiritual, de la misma manera que en lo natural, esa nueva generación de los hijos de Israel no habían sido circuncidados, no habían sido consagrados para el Señor. De esa misma manera, Dios desea un trato individual con cada una de nuestras vidas. Muchas veces pensamos de que porque hemos sido criados en la iglesia o porque nuestros padres o nuestros abuelos sirvieron al Señor, automáticamente nosotros ya servimos al Señor y estamos consagrados para el Señor. Pues ¿sabías una cosa? Dios quiere una relación individual con cada uno de nosotros. Sí, hemos sido traídos a este mundo en pecado. El pecado, la simiente corruptible del pecado traída por Adán en el principio, fue engendrada y fue traída de generación en generación hasta nosotros. Pero aún así, nosotros individualmente tenemos que, a través de la sangre de Cristo Jesús, cortar con ese pacto de la simiente de Adán, con ese pacto de pecado que por consiguiente nos trae muerte. Y ese pacto es cortado por medio de la sangre de Cristo Jesús, cuando nosotros individualmente, independientemente de la decisión que tomaron nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros antepasados, nosotros delante del Señor nos presentamos arrepentidos por nuestros pecados. Y esa es la obra que el Señor está haciendo. Y por eso es que, volviendo al libro de Josué, la nueva generación, los hijos de Israel, esa nueva generación que nacieron en el desierto, tenían que ser circuncidados. Pues bien, en el versículo 8 dice: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y Gilgal, en aquel lugar donde acamparon, luego que fueron circuncidados, se llamó Gilgal hasta el día de hoy. Y Gilgal en el original significa quitado, quitado. Le llamó Gilgal porque dice: he quitado el oprobio de Egipto. El oprobio de la esclavitud de Egipto les fue quitado a esa nueva generación. Ya habían sido consagrados para el Señor, ya habían sido circuncidados, separados para el Señor. Y ahora el oprobio de Egipto, la carga, todo aquello que tenía que ver con Egipto, con la pasada manera de vivir, les fue quitada. Les fue quitada. Lo mismo ocurre en nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. La palabra nos dice en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A nosotros nos ha sido quitado a través de la sangre de Cristo Jesús el oprobio del pecado. ¿Por qué? Dice aún en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De manera que Dios, a través de la persona de Cristo Jesús, está separándonos y nos está consagrando para Él, y nos está separando de todo el oprobio del pecado. Egipto significa pecado, y en nuestras vidas todo el oprobio, todo el peso, todo aquello que era de condenación, culpa, sentencia de muerte, todo lo que tiene que ver con el pecado nos fue quitado por causa
de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y lo único que tenemos que hacer es aceptar ese sacrificio hecho una vez y para siempre por Cristo Jesús. Este devocional se emite todos los días de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Suscríbanse a este podcast buscando a Pepe Bass Jr. y allí encontrarán recursos del devocional diario, el mensaje de la semana, música y mensajes de interés para todos. Pero muy importante, compártelo con tus amigos para que nos ayuden a crecer nuestra audiencia y a difundir el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Muy importante, aprieten el botón de like o me gusta y compártelo con sus amigos. Que Dios te bendiga grandemente y será hasta nuestra próxima edición de Un Ratito en la Palabra. Que la luz de tu